La entrevista gira en torno a un mensaje central: recuperar el país a través del control al gasto, la austeridad y la defensa de la libertad frente a la expansión del Estado. Daniel Briceño presenta su candidatura a la Cámara por Bogotá como un paso estratégico para fortalecer la oposición y frenar lo que considera derroche y corrupción del gobierno actual. Propone ahorrar más de 20 billones de pesos recortando contratos, reduciendo ministerios y eliminando entidades que, según él, no generan resultados. También plantea modernizar el sistema de patios y grúas, crear descuentos progresivos en el SOAT para buenos conductores, expandir colegios en concesión, implementar bonos educativos y establecer evaluaciones docentes basadas en resultados. Más allá de las propuestas, el mensaje político es claro: advierte sobre la estatización y la división del país, insiste en la unidad de la centroderecha y llama a dar la batalla cultural, no solo electoral. Su apuesta es un Estado más pequeño, eficiente y enfocado en generar oportunidades para 2030. Este es Daniel Briceño, uno de los opositores más fuertes y visibles del país en materia de control político. Se ha destacado por hacer denuncias con documentos en mano, cifras oficiales y pruebas verificables. Su estilo no es el de la acusación sin sustento, sino el del análisis técnico y riguroso para evidenciar irregularidades, cuestionar el gasto público y exigir transparencia desde lo legal y lo argumentado. Eso dicen, y lo que hemos tratado de hacer desde el inicio, cuando iniciamos haciendo activismo, después en nuestro paso por el Consejo de Bogotá, pero también en el paso por nuestra escuela de formación, porque para los que no saben, hemos formado a más de 5.000 personas para que aprendan a hacer control. Este canal tuyo se llama El Control, y nosotros le hemos enseñado a más de 5.000 personas en todo el país a hacer control, y es a eso, a salir a denunciar con la prueba, con el documento. Y yo entiendo que muchas veces las posiciones políticas son importantes, que hablar muchas veces de las personas pega más, pero lo que yo he tratado de hacer es una política en donde la gente ve la evidencia, en donde no hay argumentos en contra y que normalmente terminan ataques personales hacia mí, pero uno sabe que cuando lo atacan personalmente es porque uno va con la verdad y con la razón, y eso es lo que hemos construido, una comunidad de más de 5.000 personas en todo el país. Entonces están denunciando a alcaldes, a gobernadores, a ediles, a concejales, haciendo control de verdad hacia todas las esferas políticas del país. En la entrevista le preguntan si el paso del Consejo de Bogotá al Congreso implica un mayor compromiso y responsabilidad. Daniel responde que sí, que es una decisión consciente y necesaria. Explica que pudo aspirar al Senado, pero eligió la Cámara por Bogotá porque considera clave dar la pelea desde allí, nivelar fuerzas frente al oficialismo y llevar al Congreso la misma rigurosidad con la que hizo control político en el Consejo. Mira, no solo responsable, sino que además necesario, porque yo podía haber ido al Senado, yo podría haber estado en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado sin ningún tipo de problema. Sin embargo, yo sí decidí ir a la Cámara por dos razones. La primera, porque la Cámara lastimosamente está llena de delincuentes. Son muy pocas las voces que realmente se pararon durante esos 4 años de eligieron al gobierno, no. Y además son muy pocas las voces que fijan posiciones reales durante todos los gobiernos. Allá lo único que hay es transacción. Y segundo, por el tema de Bogotá. Yo creo, María Andrea, que si nosotros logramos generar un golpe de opinión electoral en Bogotá, en donde logremos nivelar la cancha entre la oposición y el oficialismo, pues va a ser un golpe muy duro y que va a marcar un derrotero muy importante de cara a las elecciones presidenciales. Entonces, por eso, mi liderazgo, yo dije, vamos a quedar aquí en Bogotá, conozco la ciudad, aquí estamos construyendo un proyecto, y entonces decidí quedarme acá, con unas propuestas muy claras. Saben que yo trabajo mucho los temas anticorrupción, los temas de austeridad y los temas de recorte del Estado. Hace pocos días le presenté al país una propuesta para reducir y ahorrarle al Estado colombiano más de 20 billones de pesos que hoy se están yendo en derroche, literalmente. Ahorrarle 7 billones de pesos en contratos de prestación de servicios. Hoy tenemos 160.000 contratistas que cuestan 14 billones de pesos. Estamos proponiendo reducirlo por lo menos a la mitad. Ahí van 7 billones de pesos. Obviamente, yo entiendo que mucha gente necesita protección y seguridad, pero mucha gente no la necesita, que hay influenciadores con camioneta blindada y escoltas, hay que quitárselas, y en eso nos estamos gastando entre 5 y 6 billones de pesos al año. Hay que racionalizar esa plata, hay que bajarle al tema de los eventos políticos. Este gobierno se está gastando 1.8 billones de pesos en eventos, en logística todos los días, que no tiene ningún sentido. Hay que bajarle a los temas de pauta. Hay que eliminar el Ministerio de la Igualdad, 1.3 billones de pesos, y hay que pasar de 19 a 12 ministerios. Y esa apuesta que le hemos entregado a los candidatos presidenciales de la oposición, esperamos se haga, porque son 20 billones que van a construir confianza. Si todos necesitamos plata, el que llegue tiene primero que dar mensajes a la gente y con claridad decirle, oiga, yo voy a ahorrar. Segundo, María Andrea, yo he hecho una lucha frontal en Bogotá contra el sistema de patios y grúas.
tema de patios y grúas es la sanción que te ponen, que te llevan el carro en una grúa y se lo llevan a un patio. Ese sistema es absolutamente viejo, hoy ya no está actualizado y además es un problema. Hay 10.000 vehículos abandonados en los patios de Bogotá que ya nadie quiere recoger, porque es más caro sacarlos que tenerlos. Entonces yo creo que hay que sancionar a la gente, claro que sí, pero de forma inteligente. Lo que estamos proponiendo es acabar el sistema de patios y grúas e ir hacia una inmovilización inteligente. A ti te ponen la multa, pero lo que te hacen es darte una restricción, es decir, tu carro no va a un patio, no pagas eso, no tienes que ir a hacer la vuelta, pero vas a tener una restricción de días, es decir, te van a decir, mira, por la sanción va a ser no usar tu carro durante los 7 días, y donde lo llegues a usar, te quito el pase o te la suspendo. Ese tipo de cosas existen en Estados Unidos, existen en varias partes del país. Y, por ejemplo, si dejas el carro mal parqueado, ya no tienen que llevar el carro en una grúa, se lo llevan al parqueadero más cercano, te ponen la multa y te lo meten al parqueadero privado más cercano, como funciona en Estados Unidos. En esta entrevista, Daniel Briceño expone un paquete de propuestas que buscan, según él, frenar el derroche y modernizar el Estado. Habla de austeridad real, reducir contratos de prestación de servicios, recortar ministerios y eliminar entidades que no estén generando resultados medibles. Plantea que el primer mensaje de cualquier gobierno debe ser ahorrar y dar ejemplo. En Bogotá, propone transformar el sistema de patios y grúas, reemplazándolo por una inmovilización inteligente que sancione sin castigar de forma desproporcionada al ciudadano. También impulsa cambios en educación, como ampliar los colegios en concesión, implementar bonos educativos y establecer evaluaciones docentes basadas en resultados de aprendizaje. Pero uno de los puntos que más conecta con la vida diaria de los ciudadanos es el tema vehicular. Briceño plantea que el sistema actual solo castiga y no premia el buen comportamiento. Por eso propone reformar el SOAT. Si un conductor no causa accidentes ni comete infracciones durante el año, recibiría un descuento del 15% en la siguiente renovación, acumulable hasta llegar al 50%. La idea es clara, que pague más quien más riesgo genera, y que el buen conductor también reciba un beneficio. Es un tema de modernización. Hoy estamos lanzando, María Andrea, la propuesta del SOA. Yo creo que aquí nosotros hemos mirado el tema vial únicamente desde el castigo, pero aquí hay que premiar, hay que hacer las cosas bien. Y entonces, a mí me parece, y después de estudiarlo con mucha gente que sabe el tema, realmente injusto que tú tengas que pagar la tarifa del SOAT completa cada año cuando no te estrellas, cuando no cometes ningún tipo de accidente. Entonces, la propuesta es la siguiente. Si tú, María Andrea, pagas este año el SOAT y durante este año no cometiste ninguna infracción y además no te estrellaste ninguna vez, no causaste un accidente con culpa tuya, vas a recibir el siguiente año un descuento del 15% sobre la tarifa del SOAT. Y esto acumulables por años hasta llegar al 50%. Quería decir que si María Andrea Nieto nunca causó un accidente en los siguientes 4 o 5 años, pues únicamente debe pagar la mitad del SOAT. Yo creo que aquí los que cometen accidentes son los que tienen que pagar el SOAT y los que se portan bien, son actores viales responsables, deben pagar la mitad. Y esa propuesta ya está escrita. Tenemos 16 proyectos de ley. Pues te voy a contar este que tiene realmente bravos a los de FECODE. Incluso el ministro Antonio Sanguino salió y dijo que yo estoy ejerciendo violencia sindical y me demandaron. No. Me mandaron por esta propuesta y es que nosotros creemos que los colegios en concesión son realmente la herramienta para quitarle a los niños de las manos de FECODE, pero también para darle mejor educación. En Colombia, los estratos 1 y 2 no pueden elegir. Y yo lo digo porque yo vengo de un colegio público. Yo estudié en un colegio público y después pude estudiar en un colegio en concesión, gracias a Dios y gracias a la vida, y por eso estoy aquí. Y entonces, los colegios en concesión son colegios públicos, pero administrados por privados. Eso quiere decir que los profesores los pone el privado, no los pone el magisterio. Y eso ya es un gran cambio. A tal punto que es un gran cambio que los colegios en concesión, los 33, son los mejores colegios de Bogotá. Y además son más baratos. Un niño en un colegio público, por la nómina del magisterio, cuesta 9 millones en su canasta de costos. Un niño en un colegio en concesión cuesta 4 millones y medio. Es decir, cuesta la mitad el niño y tiene mejor educación. Entonces, el problema de todo eso es que en uno de sus paros de FECODE quedó una restricción en la ley que dice que no puede haber colegios en concesión en los municipios donde la oferta pública pues llene la demanda. Pues, quiere decir que en ningún lado hay, porque te meten 40 y 50 niños por colegio. Entonces, lo que queremos levantar es esa restricción y que el sistema en concesión se expanda por todo el país. Estamos proponiendo que los 100 peores colegios de Bogotá sean entregados los 100 colegios en concesión. Ahí están los privados que quieren hacerle y mejorar la vida a la gente y a los niños. Yo creo que si una familia puede escoger en un colegio público, en un colegio de concesión, ya hemos cambiado en algo la libertad de elección. Y tercero, bono y voucher educativo, así como existe Jóvenes a la E y así como existió Serpilo Paga. También el distrito y los municipios podrán pagarle colegios privados a los estudiantes de colegio público, después de unos requisitos y demás. Pero si tú llevas a una familia de estrato 1 y 2 a que tenga colegio público, colegio en concesión y la forma de ir a un colegio privado, creo que algo va a cambiar en este país y vamos a tener una transformación educativa. Y la que más les duele, que la mandé hace poco, es la evaluación docente. Hay que trabajar porque evalúen realmente a los docentes públicos. Lo que hacen hoy es una vergüenza.
tienen una hojita que llena el rector cada mes y dice sí cumplió, sí cumplió, sí cumplió, sí cumplió, pero no hay evaluación real. La evaluación debe ser como se hace en el sector privado. Si a usted, María Andrea, la contrata para enseñarle inglés a un niño, a unos niños, si los niños no aprendieron inglés, pues usted tiene que ser evaluado bajo los resultados de lo que enseñó. Si nadie aprendió inglés, pues María Andrea, me da mucha pena con usted, pero usted no sabe inglés y me toca echarla. Así funciona el sector privado y así funciona el sistema público. Esas son 4 grandes propuestas. Tenemos unas en materia de contratación estatal, en materia de austeridad, en materia de control de gasto, pero yo creo que esas son las que he estado impulsando estos días y tenemos, como te lo dije, 16 proyectos de ley listos, porque nos hemos preparado para llegar al Congreso, hemos estado muy juiciosos sentados mirando qué es lo que queremos proponer y qué también es lo que queremos cambiar. En la parte final de la conversación, Daniel Briceño profundiza en lo que, para él, está en juego en estas elecciones, no solo una curul, sino el rumbo institucional y cultural del país. Insiste en que más allá de ganar electoralmente, la oposición debe entender que también está librando una batalla narrativa. Afirma que se puede ganar en las urnas, pero si no se disputa el relato, la división y la idea de que el Estado debe controlarlo todo seguirán instaladas en la sociedad. Plantea que el gobierno actual ha basado su estrategia en dividir al país, ricos contra pobres, empleados contra empleadores, sector privado contra sector público. Según él, esa fragmentación fortalece un modelo donde el ciudadano termina dependiendo cada vez más del Estado. Advierte que el crecimiento del empleo público, la intervención de sectores y la concentración de decisiones en manos del gobierno hacen parte de una visión de extrema estatización que, en su concepto, reduce libertades. Frente a eso, propone una visión distinta hacia 2030, un Estado más pequeño pero más eficiente, menos burocrático y más enfocado en generar oportunidades. Habla de la necesidad de modernizar el sistema laboral, permitir el trabajo por horas formalizado y reducir cargas tributarias para facilitar el emprendimiento. También muestra preocupación por la migración de jóvenes que, según menciona, están dejando el país por falta de oportunidades. En el terreno político, hace un llamado constante a la unidad. Reitera que las diferencias dentro de los sectores de oposición no deben convertirse en fracturas irreparables. Sostiene que la consulta es una herramienta para consolidar el voto de centro y centro-derecha, y que el objetivo común debe ser recuperar mayorías en el Congreso. Enfatiza que no se trata de luchas personales entre liderazgos, sino de construir una alternativa sólida frente al oficialismo. También aborda el clima de tensión en la calle. Reconoce que ha habido confrontaciones y momentos difíciles durante actividades públicas, pero asegura que su postura es mantenerse dentro de la legalidad y no caer en provocaciones. Para él, la firmeza no debe confundirse con agresividad. Hacia el cierre, el mensaje es directo: coherencia y compromiso. Afirma que su forma de hacer política no depende de maquinarias tradicionales ni de estructuras clientelistas, sino del trabajo en redes, la calle y el voto de opinión. Reitera que no negocia principios y que su apuesta es seguir haciendo control político con documentos, cifras y pruebas. Finalmente, explica de manera pedagógica cómo votar por él en Bogotá, marcando el logo de su partido y su número en el tarjetón, y hace un llamado a la participación masiva en las elecciones legislativas. Cierra insistiendo en que la unidad, la disciplina electoral y la coherencia serán determinantes para el resultado. El tono final es de compromiso: continuar con un control riguroso, mantener la línea de austeridad y trabajar por un Congreso que, en su visión, recupere el equilibrio institucional del país.